Buenas noches, amigas, amigos de Plan B. Bienvenidos a nuestro programa en vivo. Juan Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, Fermín. Gracias, amigas, amigos, por estar con nosotros nuevamente en este programa diario en vivo con Plan B a las 7:30 de la noche. Hoy tendremos dos invitados muy especiales para hablar de dos temas que son de muchísima coyuntura este momento. Buenas noches con Bernardo Abad, concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Bernardo, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos, Fermín, y a toda la audiencia que tienes en este programa Plan B. Saludos cordiales y te felicito por la iniciativa. Gracias, Bernardo. Con Bernardo hablaremos hoy sobre precisamente la sesión. ¿Qué pasará mañana en la sesión? Donde se definirá se evaluará si Quito pasa a un amarillo, un semáforo amarillo, o a un semáforo amarillo modificado, como ha dicho el alcalde Yunda. ¿De qué se trata eso? ¿Cómo se cocina eso? Estaremos con Bernardo hablando de este tema. Y también está con nosotros esta noche el abogado y profesor de la Universidad de San Francisco, Juan Pablo Albán, con quien analizaremos la situación de la justicia por medio de videoconferencias, la justicia virtual y telemática. Buenas noches, Juan Pablo, bienvenido. Buenas noches, Fermín, Juan Carlos, Bernardo, y a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo desde el estudio virtual de Plan B. Muchísimas gracias por tu presencia y también por la de Bernardo. Nos conectaremos con ustedes en un momento y vamos a dar paso a nuestro habitual bloque de noticias con las cifras oficiales de la pandemia en Ecuador. Como es costumbre en este programa, estas cifras, reiteramos, son las cifras oficiales del Ministerio de Salud, que al día de hoy ha confirmado 37.355 casos positivos, 47.419 casos negativos, 106.554 muestras tomadas, la recuperación de 3.560 personas, el alta hospitalaria de 3.946 personas. Esto hasta el día de hoy, 25 de mayo, a las 8 de la mañana. Con relación a las cifras de mortalidad, tenemos que al día de hoy hay han fallecido 5.229 personas, con diagnóstico de COVID 3.203 y probables fallecidos 2.026. La tasa de letalidad oficial 57. Cabe anotar que estas cifras de mortalidad son mayores que las de países como Suecia y se acercan a las de los Países Bajos en Europa, por ejemplo. Vamos también a analizar la situación por provincias. 13.833 casos en Guayas, seguidos por 3.540 en Pichincha, en donde se evidencia una curva ascendente. Ustedes pueden ver esta línea verde representa la curva en ascenso en la provincia de Pichincha y en la ciudad capital. Y seguidos también por Manabí con 1.988, Los Ríos 1.392, El Oro 1.039 y Azuay 789. Con relación al semáforo, estos es el estado del semáforo, de la semaforización en el país hasta las 12 del día. Estas son las últimas cifras actualizadas por la Secretaría de Gestión de Riesgos. Un cantón en Orellana en verde, 30 cantones en amarillo y 190 cantones en rojo. Se puede ver una distribución geográfica interesante aquí en torno a Cuenca y su área de influencia. Está empezando a prevalecer el amarillo. También en la cuenca del río Guayas, en torno a Guayaquil, en algunas localidades en general del centro-sur de la República y hacia el norte en la zona de Santo Domingo y sus cantones satélites como son La Concordia y San Miguel de los Bancos, que aunque pertenece a Pichincha, está más vinculado a Santo Domingo que a Quito. Finalmente, quisiéramos indicar, esta gráfica nos evidencia la situación del semáforo en las 16 ciudades más pobladas del país. Están en amarillo Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo, Ambato y Loja. El resto de las ciudades más pobladas del país continúan inician la semana en rojo, Juan Carlos. Efectivamente, se esperaba que esta semana también algunos otros cantones entraran en este proceso de pasar del semáforo rojo al semáforo en amarillo. Sin embargo, esto no se dio este fin de semana. Durante esta semana, como va a ocurrir con Quito,
se tendrá precisamente ese debate de cómo se pasa al semáforo amarillo, que como vemos, insistimos siempre, un semáforo rojo, sobre todo en Quito, que es prácticamente simbólico, se nota más que por la ausencia del transporte público y algunos locales, en general los locales que no son de comida o los autorizados a funcionar, el resto de las personas, y hoy en la enorme manifestación, enorme relativamente debido a las circunstancias que se dio hoy en la capital, muestra que efectivamente muchas personas ya circulan casi como una situación normal en la capital, Fermín. Así es, y tenemos en otras noticias nacionales e internacionales que científicos, por ejemplo, que Panamá ha cancelado los vuelos internacionales hasta el 26 de junio. En el país del Istmo se ha extendido la cuarentena, lo cual hace que el aeropuerto Tocumen, que es uno de los principales aeropuertos de conexión para nuestro país, esté cerrado hasta el 26 de junio. Este es un hecho interesante porque se aspira a que los aeropuertos ecuatorianos se reactiven parcialmente a partir del 1 de junio. Sin embargo, los principales puntos de conexión de nuestro país, como son Panamá, en los vuelos que van hacia el norte, Lima, que están los vuelos hacia el sur, y los aeropuertos de los Estados Unidos continúan cerrados. También se conoció hoy que científicos argentinos desarrollaron un test molecular que cuesta solo $8. Esto funciona de manera distinta a la prueba rápida. Encuentra el material genético del virus, al igual que una prueba de PCR, pero es mucho más barata y mucho más rápida. Esta nueva prueba ha sido desarrollada en Argentina y su costo es de apenas $8. También en Quito, el hospital temporal en el Bicentenario recibió sus primeros pacientes. De estos y otros temas de la ciudad vamos a hablar en breves momentos más, también con el concejal Bernardo Abad. Podemos comentar que el mercado informal de pruebas rápidas prospera en el país, en especial en la ciudad de Guayaquil. Es posible conseguir pruebas rápidas a través de redes sociales. Más de 68 marcas fueron autorizadas por ARSA, pero hay dudas sobre su eficacia y su validez científica. Y esta mañana, como comentaba Juan Carlos, se produjeron marchas de protesta en Quito y Guayaquil contra las medidas del gobierno. En la zona del edificio matriz de la Seguridad Social, en el Parque del Ejido, hubo una concentración de personas que protestó y llegó hasta la Plaza de Santo Domingo. Ellos estaban manifestándose en contra de las recientes medidas económicas adoptadas por el régimen, Juan Carlos. También en otros temas internacionales, la OMS suspendió los ensayos clínicos de la hidroxicloroquina por considerarla que causa más perjuicios que beneficios en el tratamiento de la COVID-19. Además, Aeroméxico también reactivó sus vuelos a algunos destinos. La apertura de los aeropuertos se está ya dando poco a poco. Junio, entiendo, por la presión también de las vacaciones de verano en el hemisferio norte, tiene una connotación importante. De alguna manera, esto coincide con las intenciones también del aeropuerto de Quito. Guayaquil anunció, o la alcaldesa de Guayaquil anunció que efectivamente se recibirán vuelos también desde Quito y desde otras ciudades para ir evaluando cómo se va desarrollando o despegando tímidamente el negocio de la aviación en estas circunstancias. Igualmente, Estados Unidos volvió a restringir, como ya se había dicho, los vuelos, los viajeros brasileños hacia Estados Unidos o quienes hayan pasado por Brasil los últimos 14 días no podrán ingresar a los Estados Unidos. Es una noticia que la dio el gobierno de estadounidense porque Brasil se ha convertido en el nuevo epicentro o el hotspot mundial de esta epidemia, desafortunadamente. Así es, y antes de dar paso a nuestros invitados de hoy, queremos cerrar este bloque comentándoles que 80 millones de niños se han quedado sin vacunas como consecuencia de la pandemia. Esto tiene relación con la suspensión de los servicios médicos y de consulta externa, que no solamente se da en nuestro país, sino en varios otros lugares del mundo. Y antes de pasar a nuestros invitados, quisiéramos darles nuestros consejos comerciales. Recuerde que las grandes historias necesitan tu apoyo.
Dona a la cuenta corriente 0029207046 del Banco Guayaquil a nombre de Newlink Comunicación Estratégica para que Plan B pueda continuar realizando su tarea. Pero también es posible anunciar en Plan B y sus redes sociales. Tenemos atractivos paquetes publicitarios y nuevos productos para tu empresa. Ustedes pueden observar, descargar nuestro Media Kit en la página web de Plan B y también pueden comunicarse con nosotros en los teléfonos que aparecen en pantalla. Recuerden que en estos tiempos el éxito puede estar en línea. Muy bien, gracias, Fermín. Podemos ahora invitar a Bernardo Abad para que con nosotros comente lo que va posiblemente suceda mañana. Bernardo, a tu criterio, en lo personal, ¿Quito está listo para un semáforo amarillo? ¿Cuál es la situación? Más que listo, ¿necesita o no de un semáforo amarillo? ¿Cuál es la situación de la ciudad en ese sentido? Bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Voy a dar datos reales sobre empleo, sobre producción en el Distrito Metropolitano de Quito. El día de ayer, el presidente de la República en su discurso dijo que hasta el momento, por esta pandemia, se han perdido más de 150,000 empleos. De esos, más de 60,000 se han perdido en Quito, dato de la Secretaría de Desarrollo Productivo. La UDLA, durante una investigación, determinó que cada día se pierden en el Ecuador alrededor de 4,000 empleos. De esos, más de una tercera parte son en Quito. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito hace 2 semanas indicó que hasta el fin de la pandemia, Quito perdería unos 5,000 millones de dólares. Son datos realmente que espeluznan, son datos que realmente muestran el panorama difícil que está pasando la ciudad en cuanto a empleo. Por lo tanto, el día de mañana, por lo menos, yo quisiera que el alcalde de Quito reflexione acerca de cambiar el semáforo de rojo a amarillo. No por el tema salud, y no voy a discutir del tema salud, no voy a discutir sobre el día de mañana será el pico más alto, etc. Yo me voy a referir netamente al tema productivo y el tema económico, porque en este momento en el Ecuador y en Quito no hay solamente una emergencia, hay 3 emergencias. La emergencia por salud, por supuesto, la que es la principal, la emergencia económica y la emergencia social. La emergencia por salud está trayendo centenares, miles de contagiados, algunos de ellos, un buen grupo, pues graves, y algunos pueden fallecer, y de hecho han fallecido. Y eso hay que preservar, sobre todo la vida, la salud, pero también el empleo hay que cuidarlo. En cuanto a la emergencia económica, he dado los datos, y la emergencia social. La emergencia social que se nos viene en la pospandemia, porque es una emergencia social el hecho de que muchísimas, miles de personas pierdan el trabajo. ¿Y qué van a hacer? De ahí que incluso la Policía Nacional está preparando un plan post-pandemia. En realidad, pues la situación es muy crítica. Así que mi opinión es no solamente analizar el cambio de semáforo desde el punto de vista netamente de salud, sino desde los 3 ámbitos: salud, economía y el aspecto social. El día de mañana el alcalde ha dicho que analizará con el Consejo si toma la decisión, analiza o anuncia el cambio de semáforo. Pero voy a decir algo, es el alcalde el que tiene que tomar esa decisión, porque es el alcalde el que preside el COE metropolitano. Y el COE nacional dispuso que sean los COEs metropolitanos, presididos por los alcaldes de los diferentes cantones, los que tomen la decisión. De hecho, el Consejo mañana va a recibir al ministro de Salud y va a recibir varios funcionarios que van a dar sus informes al respecto de la pandemia. Pero es el alcalde el que tiene que tomar la decisión. El Consejo no tiene que tomar la decisión porque además no le compete. El Consejo, el momento que obviamente pues, se tomó la decisión de ciertas medidas restrictivas, simplemente conoció del alcalde, no tomó la decisión. Ahora también le corresponde al alcalde tomar esa decisión y, por supuesto, recibir comentarios, opiniones, sugerencias del Consejo. La mía es que lo más pronto posible, si es posible, el próximo lunes, cambiemos de ese semáforo de rojo a amarillo, por las razones económicas y productivas que he expuesto, pero además, porque el ministro de Salud Pública lo va a decir mañana en el Consejo, y esta es una primicia para ti y tu programa Plan B. He hablado largo rato con el ministro de Salud Pública y ya lo dijo en un medio de comunicación y me ha comentado a mí.
el pico máximo de la pandemia, día 70, que el alcalde y los epidemiólogos de la Secretaría de Salud del municipio han indicado que sería mañana, el ministro de Salud me ha dicho que ese pico máximo, esa curva alta, esa cima de la curva de contagio, fue hace un mes. Es decir, que durante 4 semanas ya estuvimos con ese pico alto y obviamente lo que ocurre luego de eso es una horizontal. Y ha dicho el alcalde, el ministro de Salud Pública, y que mañana lo va a explicar al Consejo, que obviamente si es que volvemos, si entramos al semáforo en amarillo, no se va a desabastecer el sistema de salud o se va a desbordar el sistema de salud, que tiene suficientes camas, tanto en unidades de cuidados intensivos, UCIs, cuanto en camas de los hospitales públicos, del IES, las 370 camas del hospital temporal o sitio medicalizado que tiene el municipio y también del sector privado, como para que no se desborde el sistema de salud. Por todo eso lo estoy diciendo, porque no hay solo una emergencia, Juan Carlos, para mí. Hay estas 3 emergencias y desde esos 3 puntos de vista, analizando de los 3 puntos de vista, yo creo que el alcalde debe tomar la decisión y mi opinión y mi comentario acerca de eso, porque no se puede hacer más, porque él tiene que tomar la decisión, es que se reabra Quito o pase de rojo a amarillo el próximo lunes 1 de junio. Bernardo, lo que decía al principio del programa, resulta más que evidente que mucha gente, como mencionaba en algún momento un titular del diario Comercio, el municipio está en rojo y la ciudadanía está en amarillo. En la práctica, lo que tenemos es mucha gente en la calle, mucha gente que no respeta o no sigue las directrices de un toque de queda, por ejemplo, mucha gente que se aglomera porque solo tiene un día a la semana para movilizar su vehículo y prácticamente de 7 de la mañana a 1 de la tarde para hacer todo lo que tiene que hacer y se aglomera haciendo las filas, haciendo lo que tenga que hacer antes de que le coja el toque de queda. ¿No sería más lógico una salida en amarillo ordenada, una salida en amarillo bajo la corresponsabilidad ciudadana, que se confíe en la ciudadanía y que de alguna manera permita desfogar esta situación y volver real lo que está pasando en la ciudad de Quito? Es decir, la gente está en amarillo, incluso en verde, y el municipio sigue en rojo. Definitivamente, comparto los criterios, Juan Carlos. A ver, son decenas de miles de personas que día a día salen, pero no salen porque quieren, salen porque necesitan, salen porque estas personas realmente requieren salir para ganarse unos dolaritos y llevar el pan a la casa, requieren para parar la olla, literalmente. Y lo que tú dices, lo comparto y lo he repetido además. Hacer que vayamos de un semáforo rojo a un semáforo en amarillo con toda la normalidad, cumpliendo con todas las disposiciones del COE, con todas las medidas de bioseguridad y los protocolos respectivos y además con los controles. Todo eso se tiene que hacer, porque primero es la vida, la salud y el empleo. En ese orden, vida, salud, empleo. Pero debemos dar una salida al problema económico y al problema productivo. Y por eso es que las personas salen, sobre todo en los sectores populares, por mis gestiones, por mis actividades de concejal y porque muchas personas quieren que les acompañen en ciertas actividades. He tenido que ir al centro, he tenido que ir al norte, he tenido que ir al sur. Y sobre todo en los sectores populares son decenas de miles de personas, es como si fuera un día normal. Pero no es porque quieren, es porque necesitan, porque no hay dinero, porque no hay trabajo, porque obviamente requieren ir a ganarse unos dolaritos, repito, y salir y volver a la casa comprando algo. Como detalle, Quito es la ciudad que tiene más número de habitantes, según el INEC deberíamos tener más de 3 millones de este momento, año 2020, pero además el gobierno central ha indicado que en Quito viven alrededor de 250,000 venezolanos. Es una ciudad grande, con este dato más de 3 millones de personas, pero de esas es la ciudad con el mayor índice de desempleo y subempleo, es decir, personas que viven al día, personas que tienen que ganarse en el pan y unos dolaritos cada día para llevar el pan a la casa, para parar la olla, para comer, literalmente. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que salen informalmente a vender todo tipo de artefactos, a limpiar los parabrisas en las esquinas, etc. Y buena parte, además, de negocios formales se han vuelto informales.
porque no nos hagamos los tontos, no tapemos el sol con un dedo, no querramos cerrar los ojos. Cuando salimos, obviamente uno pasa por una peluquería, golpea, y obviamente están trabajando en lo que se han dado en llamar, argot popular, a media Langford. Uno golpea y le abren la puerta. ¿Me puedo cortar el pelo? Sí. ¿Puedo hacer gimnasia? Sí. ¿Puedo hacer esto? ¿Me puede vender repuestos? Sí. ¿Me puede vender lo otro? Sí. Están trabajando, pero decenas, miles de pequeños negocios formales están trabajando en la informalidad, con riesgos de contagio, pero no les queda más, porque tienen que pagar luz, agua, teléfono, empleados, una nómina, y tienen que comer. Entonces, aquel titular del diario El Comercio que se publicó, creo que casi hace un mes, es real. Semáforo en rojo para el municipio, semáforo en amarillo para la gente. Y la gente, repito, no sale porque quiere. La gente sale porque necesita. Porque si solo desde el punto de vista de salud lo vemos, yo creo que la mejor opción es quedémonos un mes más, 2 meses más, 3 meses más, por supuesto. Y el coronavirus irá decreciendo en su nivel de contagio porque no va a haber personas en las calles. Pero pregunto yo, a ti, a los televidentes que nos están siguiendo, ¿es posible aquello? No es posible. Los recursos se terminaron. Las empresas están quebrando y las miles de personas que están perdiendo sus trabajos en el sector privado. En el sector público, con el anuncio del presidente la semana pasada de liquidación de empresas públicas, de reducción del tamaño del Estado, de no renovar contratos en el sector público, serán miles más. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo sobrevivimos literalmente? Y digo algo, porque cuando me ven en la calle muchas personas me reconocen, aunque esté con la mascarilla, el pelo blanco hace que sea muy reconocible, y me dicen, vea, concejal, hay solamente 2 opciones, o me muero de coronavirus o me muero de hambre. De coronavirus me puedo morir yo, pero de hambre nos podemos morir toda la familia. Es una situación desesperada, así que hay que tomar, a mi criterio, una decisión viendo desde varios puntos de vista, no solamente el punto de vista de salud, que es el más respetable y es el que debe prevalecer, por supuesto. Vida, salud, empleo. Ahora, Bernardo, yo me temo, la verdad, mañana se cumple 70 días de encierro, 70 días. Y yo me temo que si se decide mantener el semáforo rojo 15 días más, después de 15 días vamos a estar en las mismas. ¿Por qué? Porque nos encerraron 70 días para decirnos, o con el argumento de que hay que darle tiempo al sistema de salud para que esté funcionando y esté adecuadamente, responda adecuadamente. Nos encerraron 70 días para decirnos que lo que se requería es una campaña intensiva de educación, de promoción para la salud sobre 3 aspectos. Usa la mascarilla, mantén el distanciamiento social y lávate las manos, ¿no es cierto? ¿Cómo has visto tú el trabajo del municipio en ese sentido y de las autoridades en general? Porque yo, no sé, puedo equivocarme, pero yo no he visto ni una sola campaña sostenida de educación para la salud en ningún medio que sea una campaña, eso, insisto, sostenida, de estos 3 aspectos, en educación para la salud. Entonces, después de 15 días nos van a decir, no hemos educado a la gente. Claro, podemos pasarnos un año, no lo van a hacer. O sea, si vamos por esas, no lo van a hacer. Entonces, yo no me siento seguro de que una postergación del semáforo rojo se vaya a hacer en 15 días lo que no se hizo en 70 días, Bernardo. No voy a hablar a nivel nacional porque no me corresponde. Yo soy autoridad y soy concejal de Quito, así que me voy a referir netamente a Quito. Comparto contigo. No he visto, no he notado una campaña sostenida de esta educación de estos protocolos de seguridad que son fundamentales y básicos. 3, salir con mascarilla en el espacio público. Se determinó que el no usarla incluso es motivo de sanción, $100. El lavarse las manos con bastante agua y jabón, por supuesto, fundamental. Y mantener el distanciamiento social de por lo menos 2 metros entre personas. Eso es sencillo, es claro, se puede hacer, pero no hay una campaña. Porque obviamente el alcalde anunció además de que no iba a pautar en medios normales, digamos, o tradicionales, en radio, en televisión. Lo está haciendo en sus redes sociales, en las redes sociales del municipio. Pero a mi criterio creo que no es suficiente y no se ha visto como tú dices. Yo tampoco he notado esta campaña sostenida de esta promoción de salud. ¿Qué va a pasar en 70 días? Comparto. No me parece que
en una semana más, 2 semanas más, un mes más, 2 meses más, vayan a cambiar las cosas. Pero sí puede hacer la diferencia la responsabilidad y la disciplina que nosotros mismos nos impongamos el momento en el que ya nos toque salir, tomando en cuenta estas tres acciones que deben tomar. Pero también nos dijeron los propios epidemiólogos de la Secretaría de Salud, que dicen que mañana es el día pico, el día, la cima del contagio de la curva epidemiológica. Repito, el ministro de Salud sostiene que eso ya fue hace un mes, que fue el 26 de abril. Eso dice el ministro de Salud Pública, así que me hace dudar los datos que nos dieron los epidemiólogos que comparecieron ante el Seno y en el Pleno del Consejo. Pero, ¿qué más dijeron estos epidemiólogos? Dijeron que vamos a tener que convivir con el virus semanas, meses o no se sabe cuánto tiempo. Así que debemos aprender a convivir con el coronavirus, con estas medidas de autoprotección, con cuidados que todos y cada uno debemos hacerlo y obviamente en las empresas, en nuestros trabajos, que se tomen las medidas de bioseguridad, los protocolos respectivos para que bajemos los índices de contagio. ¿Que va a haber riesgo de contagio? Obvio, siempre va a haber riesgo de contagio, a menos que entremos en una burbuja o nos mantengamos enclaustrados en la casa 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pero eso ya es humanamente imposible. Así que me parece que hay que salir, hay que cambiar el semáforo de rojo a amarillo, tomar las medidas de prevención, aprender a convivir con el virus sin arriesgar y obviamente hacer en lo que se pueda una vida normal o lo que se ha dado en llamar la nueva normalidad. Y la nueva normalidad es convivir con nuestros cercanos, obviamente el círculo de confianza, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros colaboradores, con las medidas de distanciamiento social, no cercanías, las máscaras y lavarse las manos. No nos queda de otra. O si no, vamos a quedarnos en casa 1 mes, 2 meses, 3 meses más. Repito, la prioridad es la vida, la salud y luego el empleo. Pero tenemos que vivir, tenemos que salir ya a hacer ciertas actividades, sobre todo productivas, porque las personas, literalmente muchos, están muriendo de hambre. Bernardo, el alcalde se ha pronunciado hoy en el sentido de que lo que él va a hacer es proponer un nuevo esquema de amarillo, es decir, un amarillo modificado. No sé si lo podemos llamar un naranja. Y este esquema lo va a proponer al COE Nacional, porque recordemos que el COE Nacional lo que hizo fue dictaminar 3 moldes, ¿no? Molde amarillo, molde rojo, molde verde. Y además establecer la imposibilidad de que los municipios modifiquen esas normas. Entonces, primero habría que esperar a ver qué es lo que el alcalde propone sobre esta luz, digamos, naranja, ver si el COE Nacional acepta lo que él propone, ver si esto aplicaría solo para Quito o solo para el país, o para todo el país. ¿Cómo ves tú este anuncio del alcalde de que sería un amarillo modificado? Sí, yo no entendí cuando le oí amarillo modificado, no sé qué, porque no explicó cuál era la modificación. Ahora, voy a decirles qué significa el amarillo. El amarillo significa que el 50% de las personas de las empresas puedan trabajar, o mejor dicho, que las empresas puedan trabajar con el 50% del personal, haciendo que prevalezca el teletrabajo, que no vayan a trabajar las personas que tienen algún tipo de discapacidad o vulnerabilidad, que las personas que tienen padre o madre, hijitos en edad escolar, puedan quedarse en casa ayudando a los niños que están en edad escolar y ayudando a sus tareas. Eso en cuanto al trabajo. Por otro lado, el toque de queda pasa de 2 de la tarde a 5 de la mañana a 9 de la noche a 5 de la mañana, porque obviamente la idea es que se entre al trabajo escalonadamente y se salga escalonadamente. Se entre al trabajo, digamos que a las 6, 8, 10 de la mañana y asimismo la salida sea escalonada, tomando en cuenta que en el sector público del gobierno central hay 6 horas y no 8 horas de trabajo. Para este municipio también reducir las horas de trabajo y obviamente en la empresa privada se acoplen a los horarios. Lo delicado podría ser el asunto del transporte, porque en el semáforo amarillo tiene que activarse parte del transporte público. He hablado con Guillermo Abad, secretario de Movilidad, y me ha dado alguna información. Primero, de los más de 3,000 buses, troles que hay en Quito, tanto en la parte privada cuanto en la pública,
solamente operarían 1.200, la tercera parte. Y en cada bus solamente podrán ir un 30%. Si es un bus de 40 pasajeros, no podrán ir más de 14. Si es un bus de 90 pasajeros, no podrán ir más de 28, 30. Solo el 30%. Cuando ingrese un pasajero, todos los controladores van a tener una pistolita de temperatura, van a medir la temperatura, van a dar gel para que entren, todos tendrán que ir con máscara y se deberán sentar solamente en los puestos asignados. Las rutas y frecuencias se mantendrán, pero con este esquema. Pero eso es todo, eso es lo que significa el cambio del rojo a amarillo. No es que significa salgamos y viva la vida, que todo el mundo sale. No, no es así. No se malentienda. Son obviamente que se flexibilizan las medidas de restricción. Solamente pueden circular 2 veces a la semana los vehículos, el día domingo no circula ninguno. Entonces es flexibilizar las medidas. Repito, no es que en amarillo viva la vida y salgamos todo el mundo, Fermín. Pero Bernardo, tú has centrado tu exposición en el factor económico, pero admites que lo importante es primero la vida. El presidente argentino ha dicho, la cuarentena deberá durar durará lo que dure, ha dicho el presidente argentino ayer. Y algunas cifras que se dieron hoy en la reunión del alcalde con los médicos y decanos de medicina y algunos científicos, por ejemplo, de que la positividad en Quito es del 29% cuando la OMS recomienda no más del 5%, o que la letalidad ha incrementado un 226% solo entre el 14 y el 24 de mayo. Es decir, ¿no es evidente que la enfermedad está empezando a golpear Quito y que no es un buen momento para relajar medidas? Realmente yo no quisiera discutir sobre temas de salud porque no soy médico, pero yo me refiero, así como tú te refieres, a lo dicho dentro de esta reunión que tuvieron los epidemiólogos afines al alcalde, con el alcalde, que fue pública. Yo me refiero a lo que me ha dicho el día de hoy el ministro de Salud Pública, porque le llamé para conversar sobre la comparecencia que tiene el día de mañana. Y el ministro de Salud Pública me ha dicho 2 cosas realmente claras. La una, que la curva o la cima de la curva de contagios epidemiológico no va a ser mañana, al día 70, que en Quito ya fue el mes pasado, fue el 26 de abril, que ya habríamos estado durante un mes en la parte horizontal, digamos, no bajando, en la parte horizontal de esta curva epidemiológica. Y lo segundo, que por más que haya los incrementos que se calculan, hay amarillo, no hay amarillo, por supuesto, porque la realidad es que las personas están afuera contagiándose y diría yo hasta con mayor riesgo, pero no se desbordaría el sistema de salud. Solamente yo digo eso, ponerme a discutir sobre temas de salud y temas médicos técnicos sería necio. Yo no soy médico, pero lo que hago referencia es que no solamente hay que analizar el tema de cambio de semáforo de rojo a amarillo desde el punto de vista de salud, que es lo más importante, salud, vida, salud y empleo, pero también hay que hacerlo desde el punto de vista de la emergencia económica que estamos viviendo y de la emergencia social que estamos comenzando y que va a ser obviamente la emergencia post pandemia. Ese es mi planteamiento sobre temas de salud. Los médicos me pueden despedazar, así que prefiero no entrar si quieren discusión y simplemente repito lo que me ha dicho la tarde de hoy el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos. Finalmente, Bernardo, yo escuché esta mañana a Guillermo Abad en una radio de Quito y he escuchado también al doctor Yunda en su reunión con los epidemiólogos. Y me ha llamado la atención 2 cosas. La primera, que el propio secretario de Movilidad del municipio de Quito, del Distrito Metropolitano, admita que él no sabe si los usuarios del transporte público están concienciados, dijo él, o sea, enterados o educados para pasar a una etapa de distanciamiento. Es decir, nadie está educado en los nuevos protocolos, nadie sabe qué hacer. Menos tampoco dice, se ha reunido con los dirigentes del transporte, pero no puede garantizar que los choferes o los controladores lo sepan tampoco. Entonces, un punto, falta de educación. Absolutamente falta de educación, falta de campañas educativas sostenidas. Y hoy el alcalde, al final de su intervención con los epidemiólogos, dijo que
la única solución son las campañas sostenidas de altísima educación, pero ¿por qué no las hacen? Me parece sospechoso, inclusive, que no las hagan. Perdóname que piense mal, pero me parece sospechoso incluso que se quiera mantener una cuarentena de esta naturaleza y no se haga una sola campaña educativa para los quiteños, o sea, para justificar que sigamos en semáforo rojo. Con eso terminamos. Juan Carlos, sí, Juan Carlos, mi abuelita solía decir, piensa mal y acertarás. Y yo creo que lo que tú estás pensando puedes acertar. Yo también me parece demasiado extraño aquello, a pesar de que el alcalde desde hace ya 2 o 3 semanas, en ciertas reuniones que ha habido también con representantes del sector público central, autoridades de gobierno, hemos tenido varias reuniones de esas con algunos delegados del municipio, 2 concejales para ser exactos, con el alcalde Yunda, ministros de Estado, etcétera. El alcalde ha venido insistiendo en esta campaña, pero no se le está aplicando. Cuando debería ser el municipio el que lo haga. Mire, puro bla, 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 bla. El señor alcalde de Quito, puro bla, bla, bla. O sea, no es tan difícil, lo hacemos nosotros, no es tan difícil. 3 cosas: mascarilla, distanciamiento y lavarse las manos. No es tan difícil un mensaje comunicacional. No le veo más, te lo puedo decir sin decirlo. Sí. Ya está, así de sencillo. Pero bueno, si como te digo, pídala, pero háganlo pues. Yo respeto mucho al señor alcalde de Quito, no puedo decir ninguna cosa en contrario, porque ha manejado bien la pandemia al inicio. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Y ese es el reto ahora del alcalde de Quito. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Porque le corresponde a él, como presidente del COE metropolitano, el tomar la decisión de cambiar el semáforo de rojo a amarillo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues el día de mañana explicará el Consejo y el Consejo puede sugerir, puede opinar, puede solicitar cuándo. Pero es el alcalde, como presidente del COE metropolitano, como alcalde de la ciudad, tomó medidas restrictivas y no consultó al Consejo. Ahora, pues, a mí me parece que debe tomar la decisión con la opinión de los concejales, pero él es el que tiene que tomar la decisión. ¿Cuándo? Yo he dado mi opinión y he dado una fecha y por las razones para que obviamente se cambie de rojo a amarillo el próximo 1 de junio. Pero el alcalde es quien toma la decisión y a mi criterio debe tomarla en base a 3 elementos: la emergencia de salud, la emergencia social que se viene y se está notando y que será la emergencia. Muchas gracias, Bernardo, por haber estado con nosotros. Ha sido claro tu exposición. Veamos qué pasa mañana. Estaremos pendientes de esta reunión. Buenas noches. Agradecemos a Bernardo Abade y le pedimos que no se desconecte porque probablemente habrá comentarios relacionados con el tema. También queremos invitar esta noche a Juan Pablo Albán. Él es profesor de Derecho, es abogado litigante, y con él queremos hablar de un tema que ha llamado la atención, en especial entre los abogados, entre los jueces, entre los fiscales. Estas audiencias que se están realizando por vía telemática. Se instala la audiencia con el juez, el fiscal y las partes a través de videoconferencias, y esto pues trae problemas y trae dudas sobre si realmente esto sirve o no para realizar una justicia que garantice los derechos de los procesados, sobre todo. Juan Pablo, nuevamente te saludamos y quisiéramos, tú en Twitter publicaste un largo hilo que contaba tu experiencia en una audiencia de estas. ¿Cómo ves esta justicia virtual? ¿Cuáles son sus peligros con relación a los derechos de las personas, en especial de quienes están procesados por un delito penal y que probablemente no tienen todas las garantías para defenderse? Bueno, este ha sido un tema muy discutido en el curso de las últimas semanas, ya antes de que se reactivaran las audiencias por vía telemática, cuando se había anunciado la intención del Consejo de la Judicatura de hacerlo. Algunas voces fueron levantadas, yo me incluyo, para cuestionar si estábamos o no listos. No el hecho mismo de que se lleve a cabo las audiencias, porque es indiscutible que la justicia es un servicio esencial del Estado, que los justiciables están esperando que sus procesos sean tramitados y que sean tramitados con agilidad y eficiencia, que los profesionales del derecho que se dedican a la actividad de litigio obviamente quieren retomar esa actividad y volver a cobrar sus honorarios porque de eso viven. Es simplemente natural que la justicia no se pare, pero la gran pregunta era si estábamos listos y hubo cuestionamiento respecto a si
se había tomado en cuenta la brecha digital, si es que se había tomado en cuenta los problemas de infraestructura operacional. Me refiero a la plataforma que utiliza el sistema de justicia ecuatoriano para hacer estas audiencias, que es Policom, un sistema nativo. Lo que esto significa es que el sistema corre mejor si es que funciona en un procesador específico, que es el hardware que la propia empresa provee. Obviamente no funciona igual en otro tipo de equipo. Si es que se había tomado en cuenta las dificultades que ciertas personas pudieran tener por su falta de habilidades tecnológicas para acceder. Y esos cuestionamientos en su momento, obviamente, no fueron tomados en cuenta, como ha sido buena parte de la respuesta que se ha dado en distintos ámbitos en el contexto de esta crisis pandémica. Hubo mucha improvisación y, lamentablemente, las quejas de enseguida empezaron. Yo conté mi experiencia no por quejarme, sino para visibilizar los problemas existentes, problemas de conexión, problemas de ancho de banda, no solo de las partes, de los propios jueces, problemas relacionados con la imposibilidad de ciertas personas de conectarse, problemas vinculados con la práctica de la prueba, etcétera, etcétera. Y luego, otros abogados, ustedes habrán visto en su momento cerca de 50 abogados que nos dedicamos al litigio penal, sacamos una comunicación. En esa comunicación visibilizamos los problemas que anticipábamos se iban a presentar particularmente en las audiencias penales, especialmente en las audiencias de juicio, donde es necesario practicar prueba. Como sabemos que los testigos, según manda la ley, se encuentran aislados, que no tienen contacto con nadie, que nadie les está dando las respuestas. Cómo verificamos la autenticidad e integridad de un documento. Cómo se practica una diligencia de reconstrucción de los hechos, ordenada por la Fiscalía en el marco de una investigación previa o una instrucción fiscal. Hay una serie de limitantes. También en su momento el Centro de Estudios de Justicia para las Américas, que es un órgano técnico jurídico adscrito a la Organización de los Estados Americanos, publicó un informe en el que directamente señala que los estados de la región, obviamente incluido el Ecuador, no se encuentran listos para dar el salto al espacio virtual porque no hubo una planificación apropiada, porque el tiempo ha sido muy corto para prepararse, etcétera. De la misma manera, el Banco Interamericano de Desarrollo publicó un muy interesante informe en el que describe los problemas de las tecnologías digitales en el contexto de la justicia, considerando factores como los valores judiciales, como las precondiciones de infraestructura, el ancho de banda en ciertos países, por ejemplo, en el Ecuador. Entonces, lamentablemente, esta falta de planificación, esta falta de preparación, esta falta de inversión inclusive, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que en su momento, cuando el Consejo de la Judicatura decide empezar a utilizar el sistema Policom para las audiencias virtuales, no es que ha pensado en cuál es la tecnología de punta para este tipo de actividad y qué es lo que más nos va a servir en el contexto que estamos viviendo cuando los abogados se conectan desde sus casas. Y Policom fue comprado pensado en que comparezca un testigo a la sala de audiencias por vía telemática, mientras todos los demás estábamos en la sala de audiencias. Esa plataforma fue adquirida en noviembre de 2015, según el portal de compras públicas de Ecuador. Es decir, durante la administración de Gustavo Yalc, y no digo que por eso sea malo, pero lo que sí digo es si es un sistema adquirido hace 5 años, vale la pena preguntarse si eso en realidad es lo que necesitamos en el contexto de lo que estamos viviendo en el curso de los últimos 3 meses. Y seguramente la respuesta es no. Entonces, ¿qué derechos pueden verse vulnerados? Que era el otro planteamiento que ustedes hacían. En mi muy personal opinión, en primer lugar, el acceso a la justicia, porque el acceso a la justicia se vuelve selectivo. Solo quienes tengan cierta capacidad de acceso a cierto tipo de tecnología, a cierto ancho de banda, van a tener un buen acceso a las audiencias telemáticas. Y más allá de esto, puede haber problemas en términos del debido proceso, porque se perjudica la posibilidad de la publicidad de las actuaciones judiciales. Obviamente, una audiencia por Policom no es una audiencia que pueda ser seguida por la prensa nacional, que pueda ser seguida por cualquier ciudadano que quiera participar. Claves de acceso únicas, privilegios de acceso, previa instalación de drivers en los sistemas computacionales de cada abogado, etcétera, etcétera. Entonces, la publicidad se pierde. Y el problema de la falta de transparencia en la justicia, el problema de la justicia opaca, es que se presta a la arbitrariedad. Adicionalmente, puede verse perjudicada la igualdad de armas, precisamente porque tenemos capacidades de acceso distintas.
Los abogados de los estudios con mayores ingresos por el número de clientes, por el número de casos, seguramente estarán en mucho mejores condiciones que el abogado de barrio o el abogado de un pueblito en zona rural que tiene la misma computadora desde hace 12 años con el mismo sistema operativo original, que tiene un acceso a Internet limitado con un ancho de banda muy, muy precario, precisamente porque se encuentra en un pueblito y no en una de las ciudades grandes. También vamos a tener problemas en términos del ejercicio del derecho a la defensa, porque ¿cómo se verifica lo que yo decía, la integridad de la prueba o que el testigo no está siendo contaminado? ¿Cómo se permite que la parte interrogue? Hay una experiencia narrada en Twitter hace muy pocos días por el abogado Francisco Freire, en el contexto del caso denominado del cura de Guápulo, un caso de abuso sexual muy delicado en que el doctor Freire era el abogado de la acusación particular y él narra cómo tuvo dificultades de conexión, cómo la audiencia no empezó en tiempo, con lo que ya por sí era nula, porque la ley dice que debe instalarse a la hora específica, cómo no pudo escuchar las respuestas de los testigos, cómo no podía interrogar a los testigos, cómo el tribunal pensaba que él no quería interrogar, etcétera. Entonces, si no se puede ejercer el derecho a la defensa, finalmente pasamos a una vulneración de un tercer derecho, más allá del acceso a la justicia y el debido proceso, que es la seguridad jurídica. El artículo 82 de la Constitución del Ecuador establece que la seguridad jurídica es un derecho que tenemos las personas. ¿Y cómo ofrece la Administración de Justicia ecuatoriana en las condiciones que estamos viviendo seguridad jurídica cuando todavía estamos probando a ver qué sale? No puede ser un sistema de justicia prueba-error. O bien probaban esto, hacían la inversión y se daban cuenta de que funcionaba bien antes de empezar este proceso, o tenemos lo que está pasando. Quejas de muy reconocidos juristas, porque si fuera la queja de un puñado de personas, bueno, entre los que se quejan, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, el doctor Mario Melo, por ejemplo. Entonces, no es este un tema menor ni en el que se deba improvisar. Tal vez la respuesta en otros ámbitos de la crisis pandémica pudiera medio improvisarse, pero la justicia no es un ámbito en el que se deba improvisar. Juan Pablo, nosotros reportamos hace unos meses antes de que ocurriera esta tragedia global, el caso de una audiencia de formulación de cargos en Galápagos, que había sido realizada por vía telefónica porque el juez y el fiscal estaban en Cuenca y habían dejado abandonada la justicia en Galápagos. Entonces le formularon cargos a un señor, le metieron preso y hubo que pedir un habeas. La Defensoría del Pueblo de Galápagos pidió un habeas corpus que finalmente fue concedido y se señalaba lo obvio, es decir, cómo vieron el expediente, cómo vieron las pruebas, cómo interrogaron a la víctima por teléfono, a través de una colección telefónica bastante mala. Y en esa ocasión, esa audiencia en particular fue anulada. Ahora tú nos estás señalando unas conexiones que están bien para una reunión de trabajo, ¿no? Pero creo que es altamente preocupante para todos nosotros que se puedan hacer audiencias de naturaleza penal por medio de videoconferencias totalmente inestables o que pueden no brindar las garantías suficientes, ¿no? Pero ¿cuál es la alternativa? Porque la otra sería hacer la audiencia que todos vayan puestos mascarillas, como decía hace un minuto el concejal, ¿no? Vayan todos con mascarilla, lávense las manos, párense a 3 metros y hagan así la audiencia. ¿Tú crees que eso es lo que se debe hacer? No, yo creo que la salud está primero y evidentemente en el contexto que vivimos, los abogados no somos inmortales, las partes no son inmortales, los jueces no son inmortales. Entonces, no se supone que nos expongamos. Se entiende que vamos a ejercer nuestra profesión para satisfacer los intereses de la ciudadanía en términos de justicia y seguridad, pero no para eso vamos a exponernos a un contagio. Es decir, la idea de la justicia telemática yo no creo que es una mala idea. De hecho, el relator sobre independencia judicial de las Naciones Unidas, el doctor Diego García Sayán, a finales del mes de abril ya había señalado que es necesario que nos adecuemos a un escenario virtual y de teletrabajo, pero esto exige que tomemos las precauciones necesarias para que ese escenario de teletrabajo funcione. Porque si lo que vamos a hacer es cometer injusticias por vía telemática, realmente hemos perdido este servicio esencial del que yo hablaba hace un momento, que es la justicia,
Y hemos pasado simplemente al cumplimiento de unas formalidades como mera fachada de un aparato de justicia, porque queremos números, porque queremos decir que no nos paramos, porque queremos decir que nos reactivamos oportunamente, cuando en realidad no hemos estado preparados para reactivarnos. Entonces, el cuestionamiento no tiene que ver con que se hagan las audiencias en forma telemática, pero esas audiencias tienen que ofrecer suficientes garantías. Y creo que lo que tenemos que preguntarnos, además, es si cierto tipo de audiencias, particularmente en el ámbito sancionatorio, y no me refiero solamente al ámbito penal, hay otros ámbitos jurídicos sancionatorios, el ámbito administrativo disciplinario, por ejemplo, pueden efectivamente llevarse a cabo de manera telemática cuando tenga que producirse prueba, porque creo que ese es el momento crítico. Seguramente los alegatos de parte se podrán hacer, pero la pregunta es, ¿cómo se garantiza la integridad de la prueba? ¿Cómo se garantiza la calidad de la prueba? ¿Cómo se garantiza la autenticidad de la prueba? Y ahí hay un problema, porque no se tomaron las previsiones necesarias. Hubo 2 meses antes de que el Consejo de la Judicatura dictara la resolución 45-2020, que es el plan de retorno a la actividad judicial, para que se tomara las precauciones necesarias y se hiciera la inversión también conveniente para que pueda hacerse las audiencias telemáticas ofreciendo justicia y seguridad jurídica. Pero hoy por hoy el sistema no está ofreciendo eso. Y yo agrego un elemento de discusión aquí, Fermín. Nos piden que se reactive la actividad judicial, lo que implica que los abogados tenemos que presentar escritos, los abogados tenemos que asistir a actuaciones. La fiscalía, por ejemplo, no va a manejar una reconstrucción de los hechos por vía virtual, tiene que hacerla en la escena del crimen. Y los abogados no tenemos un salvoconducto. Si el abogado tiene que llegar, como narraba en un tuit hace pocos días el doctor Felipe Rodríguez, muy reconocido penalista de este país, si tiene que llegar a la ciudad de Ambato o a la ciudad de Cuenca para versiones en la fiscalía o para una diligencia de reconocimiento del lugar de los hechos, tiene que viajar el día que puede circular con su vehículo y quedarse toda la semana en el lugar donde se va a llevar a cabo la diligencia. Eso es absurdo. Se considera que la justicia es un servicio esencial. Perfecto. Entonces, los trabajadores del ámbito de la justicia, que no son solamente los funcionarios judiciales, también tenemos que tener el salvoconducto y la posibilidad de cumplir nuestro trabajo. Porque si no, otra vez, es la mera formalidad con el cometimiento de graves injusticias en perjuicio de los ciudadanos, que son los usuarios de ese servicio. Juan Pablo, hay áreas en el derecho que son, creo que más delicadas en este momento. Mencionaría, por ejemplo, el derecho de familia, el tema de la violencia contra las mujeres, los derechos de los niños, el tema de las pensiones alimenticias, por ejemplo. ¿Cómo ves los impactos de esta situación en este tipo de sectores? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, evidentemente hay consecuencias muy negativas. Pensemos, por ejemplo, un proceso de alimentos en el contexto del cual, desde hace ya más de 2 meses, no hay la posibilidad de una revisión del monto de pensión, de un reclamo por el incumplimiento de la obligación, que ya ha superado los 2 meses, no hay la posibilidad de una discusión sobre la posibilidad de una fórmula de pagos. Lo mismo ocurriría en el contexto de actos de violencia de género. Si miramos las estadísticas, han aumentado notablemente en el contexto del encierro. Esto es una cuestión muy llamativa y muy seria, muy grave. Entonces, evidentemente, la justicia no puede pararse. Y yo quiero insistir en que los abogados que hemos cuestionado que las cosas se hagan de manera improvisada, no cuestionamos que se haga una audiencia. No cuestionamos que las actuaciones en flagrancia por violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, por cuestiones penales ordinarias, por cuestiones penales de tránsito, se lleven a cabo. Evidentemente tienen que llevarse a cabo, pero hay que ofrecerle a la persona que está sometida al ejercicio del poder punitivo del Estado las garantías más amplias de que podrá defenderse, porque caso contrario lo que vamos es a generar un montón de nulidades. Ya es muy probable que en varias de las actuaciones que se han llevado a cabo, que no son muchas, hay un reportaje en el diario El Comercio recién, que señala que en realidad lo que se ha llevado a cabo de manera telemática en materia penal son 38 actuaciones, en materia laboral 14, en materia civil 14, en materia contencioso tributaria 17, en materia contencioso administrativa 18. Pero en realidad ya podría en ese pequeño universo de actuaciones alegarse nulidades
por las dificultades de conexión en tiempo, porque los jueces no están presentes. En la audiencia en la que yo estuve y que yo narré en un hilo de Twitter, de los 3 jueces de la Corte Nacional que debieron conectarse, estaban 2 y el otro estaba por teléfono y sí le oíamos, yo no voy a faltar a la verdad, le escuchábamos al doctor Iván Saquicela Rodas por teléfono desde Cuenca, pero él no estaba presente en la audiencia en realidad. A mí no me interesa alegar la nulidad como acusador particular, seguramente a la señora Fiscal General del Estado tampoco, estoy seguro que al acusado que pidió la audiencia menos, pero claro, debemos contar con la buena fe de todos. Y esa buena fe, lamentablemente, en el ámbito jurídico, Juan Carlos, el desprestigio de la profesión no es gratuito. Esa buena fe es raro encontrarla. Entonces, lamentablemente, las alegaciones de nulidad van a empezar, seguramente, muy pronto. La deslealtad procesal se va a volver muy patente y tenemos que tomar las precauciones necesarias para que no haya estos argumentos, para que se caigan los juicios. Entonces, el Consejo de la Judicatura no puede simplemente dictar una resolución y decir, vamos allá con esta plataforma de 5 años de antigüedad que necesita un sistema operativo particular y allá verán los abogados cómo se conectan o verán si se compran un escáner y escanean su prueba y ya verán los otros cómo verifican la autenticidad de esa prueba. No es así. No cabe improvisar en la provisión de un servicio esencial como es la justicia. Justicia telemática, sí, pero una vez que estemos listos y nos lanzamos sin estar. Lamentablemente es así. Pero es un poco lo que ya hacía el reclamo en la entrevista anterior respecto a las actividades del municipio, es decir, han tenido 70 días. Así es. 70 días. La misma diferencia entre 70 días para arreglar el tema del transporte público en Quito como arreglar de alguna manera el tema de la justicia. ¿Qué garantiza que los próximos 70 días lo vayan a hacer, Juan Pablo? Yo creo que garantía de que lo vayan a hacer no tenemos, a menos de que los propios interesados, que somos fundamentalmente los abogados, porque en esto trabajamos, pero también el ciudadano ordinario que tiene un caso y que quiere que su caso se resuelva bien, no exigimos que hagan lo que tienen que hacer. Yo he visto, lamentablemente, muchas publicaciones en redes sociales, inclusive documentos de diversas extensiones, de colegas a quienes aprecio muchísimo, porque conozco muchos años e inclusive con algunos he tenido la fortuna de trabajar, diciendo que todo está bien y que bueno, finalmente esto tenemos que hacerlo y que lo hagamos nomás como está. Pero no se dan cuenta que luego son sus propios clientes quienes se van a perjudicar. Porque en el momento en que ustedes, colegas, no puedan interrogar a un testigo, porque el testigo no les escuche, o sepan que el documento no es auténtico, pero no puedan hacer nada, porque no tienen cómo acreditar nada, porque no tuvieron la oportunidad de acceder a un expediente, porque no está digitalizado. Sus clientes son los que sufren las consecuencias. Ustedes cobran y sus clientes sufren las consecuencias. Fermín. Sí, bueno, finalmente, Juan Pablo, entonces tu postura y la de algunos de tus colegas, entiendo, es que se mantengan estas audiencias virtuales, pero tal vez con otras herramientas que funcionen mejor, ¿no? Entiendo que ese es el planteamiento. Exactamente, Fermín. Tenemos que estar a la altura de los tiempos. Esto significa que no podemos negarnos a que la justicia se reactive, pero tenemos que estar conscientes de que para que la justicia se reactive hay que cumplir unas condiciones mínimas para que sea verdadera justicia. Y entonces tenemos que exigirle al Consejo de la Judicatura que mejore las condiciones de acceso. Tenemos que exigirle al gobierno central que nos otorgue salvoconductos. Tenemos que exigirle a la Fiscalía, a los operadores de justicia de la función judicial que sean razonables con los señalamientos de diligencias cuando son en otras ciudades. Tenemos que pedir que comprendamos todos que estamos viviendo una crisis pandémica y lo que eso significa no es que los abogados que litigamos modifiquemos nuestra forma de actuar, significa que la justicia también modifique la suya, la fiscalía también modifique la suya y las autoridades del gobierno central presten la colaboración necesaria, porque si no, no va a haber justicia telemática, insisto, va a haber injusticia telemática. Pero se adoptó... Sí, Juan. Ahí tengo una inquietud. En otros países, ¿cómo se está haciendo? ¿Has tenido noticias de ello? Efectivamente, Juan Carlos, está documentado en este informe que yo mencionaba, que publicó este mismo mes el Centro de Estudios de Justicia para las Américas, adscrito a la Organización de Estados Americanos,
En las conclusiones, en el párrafo 11, si ustedes me permiten leer, dice textualmente, la mayoría de países no cuenta con protocolos para celebración de audiencias que receten reglas, estándares o parámetros para de garantías y el principio de contradictorio en las audiencias virtuales. En todo caso, los pocos instructivos que se han creado tienen que ver con el uso de una herramienta informática. Cabe mencionar como excepción a México, para aquellas audiencias que se realizan con una persona privada de libertad en la que se ha establecido una serie de parámetros que el juzgado debe tener en cuenta para garantizar el respeto de los derechos fundamentales que le asisten. El otro país mencionado en ese mismo párrafo es Costa Rica, como ejemplo positivo. Es justamente eso de lo que se trata. Miremos a las buenas prácticas de otros países de la región. Seguramente nosotros tenemos menos recursos que invertir y tenemos que pensar en esa realidad. Pero algo mejor tenemos que hacer que lo que estamos haciendo ahora. Porque si los propios jueces no logran conectarse, como le ocurrió al doctor Francisco Freire o como me ocurrió a mí en una audiencia en la Corte Nacional de Justicia, es decir, el más alto tribunal del país que se supone tendrá los mejores recursos tecnológicos a su disposición y uno de los jueces no se podía conectar. Si eso pasa a ese nivel, ¿qué va a pasar, insisto, en las judicaturas rurales? En las que están la unidad multicompetente en Urcuquí. ¿Qué va a pasar ahí? O en Chunchi. Entonces, preparémonos bien, hagamos esto, pero hagámoslo bien. Porque si improvisamos, las cosas salen mal. Lamentablemente, esto también va a salir mal. Si no se declaran las nulidades que se alegaran aquí, eventualmente, o las violaciones de debido proceso que se alegaran aquí, otra vez van a activarse los mecanismos internacionales. Yo no quiero ser agorero del desastre, pero van a activarse los mecanismos internacionales y desde fuera nos van a jalar las orejas, las mías ya están bastante grandes, diciéndonos que no hemos cumplido con las pautas mínimas para que haya un acceso a la justicia universal y no selectivo. Hay una brecha digital que no hemos cubierto y así no podemos acceder a la justicia. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Ha sido Juan Pablo Albán, abogado litigante y profesor de Derecho, con quien hemos analizado la situación de la justicia virtual en el país. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Gracias. Bueno, y damos paso a algunos comentarios antes de cerrar nuestra emisión de hoy. Hay decenas de comentarios a favor y en contra de la postura de Bernardo Abad. Lamentablemente, algunos de ellos personalizan el tema. Hay algunos que utilizan epítetos que ya sabemos que en este programa nosotros no damos publicidad. Viendo que no se les van a leer los insultos. No. Punto. Bueno, vamos a ver este comentario de Marta Cecilia Ardila. Dice, lamentablemente acá en Colombia, parece ser, ya estamos en eso, abriendo compuertas, pero creo que vamos a retroceder. Mucha gente no está haciendo caso a las medidas de protección, los contagios van a aumentar, es algo seguro. Bueno, sí, esto ha ocurrido en varios países, ¿no? Ha ocurrido en Alemania, ha ocurrido en Chile. El debate no es solo en Quito, o sea, el debate en Guayaquil, el debate es mundial. Y es un tema... Siempre se toman estas medidas de flexibilización, se toman con la reserva de que de haber un brote volverá a volverse una cuarentena más estricta, ¿no? Ustedes vieron en Estados Unidos, sobre todo en el feriado del Día de los Caídos, que fue este fin de semana pasado, perdón, la gente copó las playas, o sea, quisieron poner restricciones en cuanto a que pase un grupo, un número. La gente copó las playas de Estados Unidos, los parques. Así es la humanidad, o sea, nuestros hábitos son tan fuertes, tan poderosos, que cambiar las rutinas nos va a costar mucho y es mejor confiar en que podamos estar debidamente educados. Insistimos en eso, Fermín, creo yo, debemos insistir en que el municipio, las autoridades competentes del Estado deben hacer campañas educativas. Llevan diciéndolo semanas, meses, llevan diciendo sobre campañas educativas y no las hacen. Deben hacerlas. O sea, no es nada complicado y nos ayudaría mucho a todos. Sigamos con los comentarios. Hernán Espinel escribe sobre las pruebas rápidas. Están ofreciendo miles de pruebas rápidas a 14,90.
Esa misma prueba china vale allá 4 euros, pero sin garantía. Este precio allá, más transporte e impuestos, no costaría más de $10. En efecto, en el mercado de pruebas rápidas hay entre las que cuestan 15, 30, precisamente hoy consultábamos en una clínica muy respetable, 45 una prueba rápida, mientras que las pruebas de PCR cuestan 120, al menos ese es el valor. Y se están ofertando a través de redes sociales. Hay personas que van a domicilio con estas pruebas que consisten en pincharle a uno el dedo y con una gotita de sangre entregan un resultado. Pero esto, insistimos, hay que saber interpretarlo. Como cualquier otro examen, tiene que interpretarlo un médico en el contexto de los síntomas, de los antecedentes del paciente. No es solamente de hacerse una prueba rápida como si fuera de embarazo, pero lamentablemente esto está empezando a popularizarse en nuestro medio, ¿no? Sigamos. Tenemos un comentario desde Twitter que dice: la ciudad ya está en amarillo, en desorden total, favoreciendo a los informales sobre los formales. Yo no sé si hay una contradicción aquí, es decir, estamos diciendo sí, la ciudad está en verde, pero si flexibilizamos más, ¿qué va a pasar, Juan Carlos? ¿Qué es lo que tú crees que ocurra? ¿Va a haber más desorden? ¿Va a haber menos desorden? Yo creo que va a haber más desorden, es decir, es obvio que va a haber más desorden, pero va a haber más desorden porque las autoridades no han hecho lo que tenían que hacer, que es educar a las personas precisamente en estos 3 factores que son fundamentales. Te dicen, tienes que usar mascarilla y se imponen multas, $100, $200 a quien no usa mascarilla. Y si no puedes comprar la mascarilla, la gente se pone mal las mascarillas. Incluso hoy vimos una foto del secretario de Inteligencia en Twitter, puesto la mascarilla así, secretario de Inteligencia. Se supone que es el más inteligente. Entonces, pero es eso, es una falta de formación, de costumbre. Nunca hemos usado mascarillas, obviamente. A mí me cuesta salir a la calle usando mascarilla y poniéndome bien, que esté todo con cuidado. Eso no, la gente, hay que decir que hay que usar mascarilla, pero ¿por qué? ¿Y cómo? Hay que decir que hay que lavarse las manos, pero ¿cómo y por qué? Hay que explicarle a la gente va a entender, la gente no es tonta, la gente no es boba, la gente teme por su salud, es lo correcto. Está dispuesta a colaborar. El quiteño siempre ha sido colaborativo en eso. El problema es que las autoridades se han olvidado de lo que tienen que hacer, enseñarle a la gente. Creen que suponen que porque sale el alcalde a decir, ponte, no, la gente no ve noticias, no oye noticias, la gente muchas veces no le interesa, no tiene accesos. Si el alcalde ha decidido poner esto en redes sociales únicamente, error, porque no todo el mundo tiene acceso a redes sociales, etcétera, etcétera. O sea, si pones eso en televisión abierta, funciona mejor. Si el Estado, el gobierno hace esto, la Secretaría de Comunicación, Gustavo Isch, hágalo, o sea, hágalo. Pero no lo hacen, no entiendo por qué no lo hacen. Esa es mi preocupación, ¿por qué no lo hacen? Eso va a pasar, va a haber más caos, pero vamos a aprender a convivir, tenemos que aprender a convivir, porque así de aquí salimos, así salgamos en diciembre, va a pasar lo mismo, Entonces, tenemos que educarnos. Tenemos un comentario de Viviana Lascano. Parece que el señor Abad no escuchó a los expertos que se reunieron hoy con el alcalde, técnicos sin interés político. Bueno, no, sí dijo que sí los escuchó, pero que él parece que le cree más al señor ministro de Salud. Pues ya depende ahí de cada... Sobre el ministro de Salud también. Depende ahí de a qué médico le cree uno. Tiene uno el derecho a la segunda opinión, ¿no? Tiene uno, sobre todo con los médicos, ¿no? Porque ahora aparecen los médicos como los infalibles, ¿no es cierto? Y a todos nos ha pasado que tenemos que buscar hasta 8 opiniones, porque cada uno tiene un diagnóstico diferente. Eso es la verdad. Sí, así es, así es. Respeto, Entonces, hay con personas... todo el respeto para la profesión médica, pues sobre este caso en particular, parece que el concejal Abad le cree más al señor ministro de Salud. Claro. Aquí tenemos un comentario de Twitter. Es una tontería del salvoconducto. El transporte particular es más seguro. Así es, en efecto, en los países donde se ha retomado la actividad, se ha recomendado, de ser posible, utilizar vehículos particulares o inclusive caminar o ir en bicicleta. En las ciudades planas europeas, por ejemplo, en Londres, acaban de cerrar el centro de Londres en torno a los principales edificios públicos y se recomienda que la gente vaya en bicicleta.
Sí, pero ahí es un problema de acceso también en Quito. Es verdad, Quito es una ciudad de ciudades, como decía, la definía el arquitecto Fernando Carrión. Y tienes el Valle de Tumbaco, tienes Cumbayá, los accesos a Quito, donde yo vivo. Sin transporte público es casi imposible para la gente común que no tiene carro acceder a Quito. Y claro, eso hay que ver qué pasa con la ciudad en ese sentido. Carapungo también es otro problema. Pilar Lemarie dice, ya necesitamos cambiar a semáforo amarillo. El virus ni a corto, mediano o largo plazo desaparecerá. Hay que aprender a vivir con él. O sea, hay que ser más inteligentes que el virus. Tenemos otro comentario de Jorge Romero. La OMS declaró al COVID endémico. Es decir, vamos a tener que aprender a vivir con él. Podemos encerrarnos hasta diciembre, que no se va a ir. En esta lectura también coincide François Salnave. Mientras no haya vacuna, la enfermedad estará allí. Tenemos un comentario también de Pedro Ordóñez Cordero. El ministro de Salud desde hace más de 40 días dice que se ha aplanado la curva sin dar un dato certero, y es falso. Se comprueba que los datos de contagios y muertes, dijo que el 22% estaba contagiado. Eso significaría que habría 660,000 de contagios. Se refiere a Quito, ¿no? Y solo el 1% de mortalidad, deberían haber 6,600 muertes, cosa que evidentemente no se ha dado. Cuando el quiteño y el ecuatoriano ha cumplido el semáforo amarillo, nunca. Mantengan el semáforo rojo y aligeren ciertas restricciones, es lo que recomienda Pedro Ordóñez, que es un seguidor constante de este programa. Sí, sí es importante, es verdad, lo que se menciona sobre el ministro de Salud. Creo que crea muchas dudas el ministro de Salud. Mañana ha convocado a una conferencia de prensa explicativa a ciertos periodistas, nos ha convocado a las 11:30 sobre una evaluación de la epidemia y todo eso. Veamos qué puede decir al respecto, porque de hecho ha cambiado de opinión algunas veces. Las cifras, estamos viendo, son complicadas. Ayer, perdón la expresión, pero resucitaron 45 personas. O sea, disminuyeron el número de muertos. Entonces, en 45 personas. El problema es la desconfianza de las cifras que las autoridades emiten. Francisco Núñez comenta, soy de las personas que tiene salvoconducto y estoy trabajando. No estamos preparados para cumplir protocolos. Somos pocos los que estamos trabajando y es una locura el incumplimiento de protocolos. Solo hay que ir a un supermercado y darse cuenta. Sí, es lo que yo decía, haces la cola en el supermercado, una cola larga, puede ser de media hora, 1 hora y media, 2 horas, y adentro se confunden todos. Pasa igual en los mercados, ¿no? Pasa igual en los mercados, la gente no tiene esa formación de educación, pero no solo es un problema de redes sociales, se puede usar volantes, perifoneo, es todo lo que se tenga que hacer. O sea, pedir que los medios publiquen, hagan campañas por sí mismos, la gente lo va a hacer, los medios lo van a hacer. Resucitar a Evaristo, que hubiera sido maravilloso, ¿no, Fermín? O sea, o tener ese tipo de apoyos visuales en imágenes para educar a la gente. Fernanda Sáenz de Viteri dice, ¿qué confianza podemos tener en lo que diga el ministro de Salud como vocero del Ejecutivo si son ellos quienes han manejado de forma tan desastrosa las cifras, sin metodologías claras y con varias voces que se contradicen? Esto es lo que ya habíamos señalado también en este programa. Las cifras oficiales realmente son dudosas y hay que ver si realmente pueden ser un referente, ¿no? No solo el alcalde de Quito parece tener sus dudas, hemos entrevistado alcaldes de otras localidades que también nos han dicho que pues están confundidos realmente sobre si estas cifras les ayudan o les complican la vida. Tú hiciste un artículo, Fermín, en Plan B, precisamente sobre ese tema de las cifras que los alcaldes no tienen para tomar decisiones. O sea, hay una noticia hoy que te mencionaba y es que Sangolquí anuncia en los próximos días su paso a semáforo amarillo. Sangolquí es el corazón del Valle de los Chillos. Y claro, ahí va a haber un problema. Si Quito sigue en rojo, o en rosado, o en naranja, o como se llame,
vas a tener que empatar, porque es lo que pasó en Guayaquil, ¿no? O sea, Guayaquil, fíjate que fue Daule el primero que pasó amarillo, pero tuvo problemas porque la gente obviamente pasa de Daule a Guayaquil, San Borondón después, San Borondón a Guayaquil, y Guayaquil finalmente tuvo que ponerse en amarillo porque ya la presión de la periferia del Gran Guayaquil hacía que no podía sostener una cuestión insostenible. ¿Qué es lo que le pasa a Quito? O sea, Quito tiene una semaforización en este momento en rojo, pero este semáforo es insostenible este momento. O sea, hay que ver cómo darle una salida inteligente. Así es, Juan Carlos. Bueno, y vamos a despedir de este programa esta noche. Queremos agradecer a nuestros invitados. Mañana tendremos la presentación semanal de nuestra edición de revista Plan B con invitados relacionados con el tema. Tal vez un comentario final de José Molina sobre el tema que mencionaba Juan Pablo Albán. Hemos tenido muchísimo. Sí, aquí tenemos a José Molina. Muy claro, Juan Pablo, lo primero es la salud, pero no se puede sacrificar los derechos de las partes procesales. Sí a la modernización, pero con un esquema organizado y ordenado sin que, por ejemplo, no se caiga la señal en medio de interrogatorio y que los procesos estén digitalizados. Así es como nos ha explicado Juan Pablo Albán, la postura de los abogados no es pues retomar las audiencias físicas presenciales, sino que haya herramientas más eficaces para poder hacer su trabajo. Sí, bueno, Juan Pablo, como gran abogado que es, tiene su gran hinchada y un montón de comentarios de Alexis Rubio, excelente, Albán, claro, como siempre, Marianela Maldonado, brillante, Juan Pablo, Albán, Fernández Sáez, brillante, y también hay muchísimos comentarios sobre justicia para Tame, que es un hashtag que se ha puesto y que es, aclaramos, lo hacen porque Juan Pablo Albán fue entrevistado como vocero de los trabajadores de Tame en una primera nota, pero nos aclaró también, porque le preguntamos sobre ello, que él todavía no había confirmado su participación como defensa de los trabajadores de Tame y por tanto no podía, por ética profesional, hablar sobre ello, pero si ya en un momento se consolida esto, tendremos el gusto de volver a hablar con Juan Pablo Albán sobre el tema de Tame específicamente. Eso con respuesta a las decenas de comentarios, sobre todo de Luis Mosquera, que nos ha puesto Tame sí puede volar varias veces, y damos cuenta de su, Omar Carmen Proaño también, ¿no? Damos cuenta de sus mensajes. Nos hemos demorado un tiempo adicional, Fermín, porque decenas de mensajes, muchos mensajes, y no queríamos dejar pasar por alto la participación de nuestros seguidores. Muchas gracias. Así es, bueno, eso es todo esta noche. Les invitábamos mañana a seguir este espacio a partir de las 19:30 con el equipo de revista Plan B, con la presencia de Susana Morán y también con invitados especiales que nos ayudarán a entender lo más destacado de nuestra edición de esta semana. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos despedimos sin dejar de hacer un llamado especial al municipio de Quito, al señor alcalde, para que tomen la decisión que tengan que tomar, pero sobre todo que esté muy bien sustentada y explicada a la ciudadanía. Y sobre todo insistir en que cualquiera sea esta decisión, si se decide seguir en semáforo rojo per secula seculorum, o pasar de un amarillo modificado, rosado, como se llame, o un rojo modificado, se haga acompañado de una campaña educativa, pero que se la haga. Tengo que insistir en ello. No es justo que la ciudadanía se mantenga prácticamente en graves dificultades de todo tipo por lentitud o inoperancia o temor a tomar decisiones de las autoridades. Yo creo que las autoridades tienen que cumplir con su deber y tomar esa decisión, sea cual sea, pero explicarle a la ciudadanía por qué, cuáles son las razones que nos llevan a esto y comprometer a la ciudadanía en ello. Y si es en semáforo rojo, poner una meta y decir, bueno, vamos a medir el semáforo en rojo hasta tal parte. Porque si no, van a volver a decirnos lo mismo después de 15 días, después de lo mismo. No hemos cumplido, no estamos listos, el sistema de salud tal cosa, no hemos hecho la campaña, no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Yo creo que ya no es justo para que todos los ciudadanos que hemos cumplido esta cuarentena y todos los que tienen que salir a la calle para defender su vida, su integridad económica, la salud de su familia, etcétera, etcétera,
estar sometidas a autoridades que no toman decisiones. Me parece que lo correcto es tomarlas, sean cuales sean las consecuencias. Yo creo que todos debemos corresponsabilizarnos de ello. Muy buenas noches, hasta mañana.